Redes sociales, likes y mentiras. ¿Cómo la tecnología facilita la infidelidad en los matrimonios actualmente? Hoy en día la infidelidad se disfraza de inocencia y esto se ha vuelto un nuevo reto o un nuevo desafío para los matrimonios que vivimos en la era de la digitalización. La tecnología, sin duda alguna, ha revolucionado la forma en cómo nos comunicamos, en cómo hablamos, en cómo podemos estar en contacto con diferentes personas, aun aunque estemos en distintas partes del planeta Tierra. Sin embargo, también la tecnología, el problema es que ha facilitado muchas nuevas formas de infidelidad atacando a los matrimonios que muchas veces ni siquiera lo perciben o se dan cuenta de eso, porque lo ven como algo inocente, como algo normal, porque la sociedad lo ha catalogado como normal. Lo que antes entonces requería encuentros físicos, presenciales, ahora puede iniciarse con un simple mensaje, un like, una conversación privada en redes sociales o por WhatsApp o por Messenger o por Facebook, etc. La infidelidad ya no es ahora solo física, ahora también es emocional y digital. Y a través de esta conferencia estaremos hablando precisamente de eso. Es decir, un hombre puede iniciar a interactuar frecuentemente con una compañera de trabajo, ya sea por Instagram, ya sea por Facebook, comentar, darle like a sus fotos y al principio los mensajes van a aparecer o van a sonar inocentes. Sin embargo, con el tiempo se van a volver cada vez más íntimos, porque mientras más avanzamos, más espacio le damos tanto a la persona con la que hablamos como nosotros mismos, se van involucrando nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Y este hombre que empezó como una conversación inocente por Instagram, posiblemente su esposa nunca va a ver una aventura física. Quizás no tuvieron relaciones sexuales, pero emocionalmente su esposo ha entregado su afecto a otra persona por medio de los medios digitales. La pregunta que tengo para ti es, ¿crees que tu esposa, crees que tu esposo se sentiría honrado o se sentiría honrada si pudiera ver el historial de los likes que has dado, las páginas que sigues y los videos que has visto en los últimos 2 o 3 días? Pregunta número 2. ¿Las personas con las que interactúas virtualmente saben que estás casado? ¿Saben que estás casada? Y sobre todo, ¿que valoras tu relación? Todas estas preguntas es importante hacérnoslas. Muchas veces podemos pensar, pero yo no estoy en un caso de infidelidad virtual. Y está bien, qué bueno, gracias a Dios, te felicito. Pero recuerda que estos temas o conferencias siempre nos sirven como dos opciones. Número 1, preventivo. Qué bueno que no lo has hecho. Qué bueno que ya has prevenido esa parte. Número 2, también nos sirven para que sean restauradores y sanadores. Si ya caí yo en este proceso, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo empezar a trabajar con mi esposa y conmigo mismo? Pregunta número 3. ¿Tu actividad en redes sociales refuerza la confianza de tu pareja o será que siembra más dudas en él o en ella? Y yo quiero compartirte un versículo que está en Romanos 12:2. Dice así, Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Hoy en día vivimos en una corriente que cada vez nos apretuja más y más y más. Los medios digitales, claro que son buenos, pero así como han traído beneficios, también han traído situaciones complicadas y difíciles en las relaciones matrimoniales. Y es ahí donde tú y yo necesitamos estar alerta. Así que vamos a entrar a hablar de algunos tipos principales de infidelidad en la era digital, aunque existen muchísimos, pero vamos a hablar de los más comunes. Número 1, la infidelidad emocional por medio de las redes sociales. Dice en Proverbios 5:20, querido jovencito, no dejes que otra mujer te cautive, ni busques las caricias de la mujer casada. Dándonos el consejo, la palabra, siempre previniéndonos para que no caigamos en actos que muchas veces después nos vamos a lamentar. Y este tipo de infidelidad se desarrolla a través de interacciones constantes con una persona que no es tu esposa o que no es tu esposo. Y puede incluir
el compartir pensamientos íntimos. Tal vez no compartimos la misma cama, tal vez no nos tocamos físicamente, pero sí nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones se enlazan con aquella persona. Se recibe muchas veces ese apoyo emocional y también se llega a dar hacia la otra persona con la que estamos teniendo una conversación, y esto, por supuesto, que va a establecer una conexión aparentemente especial. Y se va a esconder en frases de tipo, solo somos amigos, no pasa nada, mira, esto no es nada serio. Estamos hablando entonces de la infidelidad emocional que se va a gestar. Vamos a ver un ejemplo. Cuando un hombre se siente incomprendido en casa y empieza a contar sus problemas a una amiga por Messenger o por WhatsApp, con el tiempo lo que va a pasar es que ella se convierte en su refugio emocional en lugar de que lo sea su esposa. Tu esposa y tú fueron hechos para complementarse en todas las áreas, sexualmente, emocionalmente, espiritualmente, psicológicamente, etcétera, etcétera. Sin embargo, el enemigo lo que quiere hacer es separar esa parte. Y nosotros necesitamos estar conscientes de que va a ser un peligro latente en mi matrimonio. Otro tipo de infidelidad es la infidelidad virtual. Los mensajes y los chats secretos que se van a formular. Y fíjate lo que dice Lucas 8:17. Pues todo lo secreto, ¿qué cosa? Tarde o temprano se descubrirá. Y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Es decir, de Dios nadie se puede esconder. Tal vez tú pienses que estos mensajes nada más quedaron entre ella y yo, o entre él y ella, etcétera, etcétera, pero al final todo sale a la luz y todo te pondrá, tanto si hiciste cosas buenas como si hiciste cosas malas. Entonces, el uso de aplicaciones de mensajería para conversaciones privadas, posteriormente vamos a llegar o nos van a ayudar a llegar al coqueteo, a las insinuaciones. Y este tipo de infidelidad pues se caracteriza muchas veces por el uso de chats secretos. Tal vez podemos ocultar las conversaciones que tenemos en Messenger, las conversaciones que tenemos por WhatsApp, ocultar y borrar el rastro de historial que nosotros tenemos en Internet. Por ejemplo, los likes. Tú puedes dar likes, tú puedes seguir páginas, tú puedes ver videos y hay un historial que se va guardando ahí, sobre todo en Facebook, se va guardando y se va quedando. Por eso hacíamos esta pregunta al principio. ¿Será que si mi esposo o mi esposa pueden ver el historial de los últimos 2 o 3 días de mis redes sociales, se sentiría orgullosa o se sentiría avergonzada? Por ejemplo, a través de este tipo de infidelidad, cuando una esposa mantiene conversaciones coquetas, por ejemplo, con un exnovio a través de WhatsApp, ¿qué es lo que va a suceder? Muchas veces van a eliminarse esos mensajes después de leerlos. ¿Para qué cosa? Para que mi esposo no sospeche que estoy hablando con esta persona. Pero no pasa nada. Simplemente es un exnovio. Es un muy buen amigo, es una muy buena persona. No debería por qué mi esposo enojarse, no debería mi esposa por qué enojarse si solo somos amigos o fuimos novios, pero ya hace muchísimo tiempo. Y esta es otra forma de infidelidad que estamos dando. Recuerda que el enemigo solamente necesita que abramos un poco la puerta, un poco la ventana, y con ese pequeño espacio él se mete hasta adentro, hasta la cocina, y no nada más para darte un abrazo o felicitarte, sino para destruir por completo tu vida y la de tu matrimonio. Otro tipo de infidelidad es el consumo de contenido inapropiado, que generalmente se ha catalogado a la pornografía como uno de los problemas más grandes actualmente que tiene la humanidad. Dice 1 Corintios 6:18, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este. ¿Por qué? Porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Es decir, cuando yo cometo inmoralidad, tal vez no es una inmoralidad física nuevamente, pero al final de cuentas estoy viendo a otras mujeres desnudas, a otros cuerpos, y estoy sintiendo yo ese placer que está reservado únicamente para sentirlo con mi esposa, con mi esposo, dentro del matrimonio heterosexual. Cuando esto sucede, yo estoy transgrediendo los principios bíblicos que Dios ha establecido con respecto a las relaciones sexuales. Estoy dejando que mis ojos se llenen. Y dice Eclesiastés, el ojo nunca se cansa de ver,
siempre quiere más. Y ya vio a una mujer y quiere ver a otra mujer, y ya vio a un hombre y quiere ver a otro hombre. La pornografía entonces es una forma de infidelidad que va a afectar sin duda alguna la intimidad matrimonial. Tan solo en España, déjame decirte que más del 50% de los jóvenes han estado ya expuestos a contenido pornográfico tan solo antes de los 12 años. ¡Qué increíble! Y si nos vamos a las cifras o estadísticas aquí en México, quiero que sepas que México ocupa el 6º lugar a nivel mundial en consumo de pornografía, con el 34% de los usuarios siendo jóvenes de entre 18 a 24 años. Entonces, la pornografía no solamente va a afectar al matrimonio, o la pornografía no solamente va a afectar a los jóvenes, la pornografía va a afectar a los más pequeños, a los niños, a los preadolescentes, a los jóvenes ya más maduros, a los que estamos ya casados y aún personas que pudiésemos pensar, bueno, las personas, los adultos mayores ya no tienen ningún problema. También hay personas, adultos mayores, que han caído en este problema de pornografía. ¿Y cuáles son algunos de los efectos dentro del matrimonio mientras yo cada vez me involucro más o consumo más pornografía? Número 1, va a venir un incremento en el riesgo de divorcio. La introducción a la pornografía en el matrimonio puede casi duplicar la posibilidad de divorcio. Y en el caso de las mujeres, los índices pueden hasta triplicarse. ¿Por qué? Porque estamos viendo una falta. La mujer se siente avergonzada, la mujer se siente traicionada, porque es la mujer la que percibe mucho más estas cosas. Posiblemente el hombre diga, no fue un contacto físico, no pasó nada más. Sin embargo, estamos traicionando emocionalmente a nuestra pareja, a mi esposa, a mi esposo. Hay un impacto en la confianza y en la comunicación, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque el consumo de la pornografía puede llevar a una disminución de la confianza, porque evidentemente nosotros sabemos y entendemos que la pornografía no es algo correcto, no es algo que le agrade a Dios. Por eso Él dijo que se unieran en matrimonio un hombre con una mujer. Y para Dios las relaciones sexuales es algo de bendición que únicamente puede llevarse a cabo una vez que tú tengas un esposo, una esposa, tú te cases y sea dentro del marco bíblico que Dios quiere. Cuando lo haces así, las relaciones sexuales son de bendición y son maravillosas. Sin embargo, con el consumo de la pornografía, pues obviamente va a haber una disminución de la confianza o va a haber una peor comunicación y menor satisfacción en la relación, que son pilares fundamentales para poder tener una relación sana. Si no tenemos una correcta y buena comunicación dentro del matrimonio, ya estamos empezando mal. Vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. Y por supuesto que si entendemos que la pornografía no es algo correcto, ¿qué es lo que va a suceder? Es que yo me voy a esconder. Es que yo voy a verlo dentro del baño, voy a irme a otra habitación, voy a estar a altas horas de la noche cuando mi esposo o mi esposa ya no me estén viendo. Y por supuesto que va a romper la confianza y la correcta comunicación dentro del matrimonio. Hay efectos emocionales también en la pareja. Las parejas de consumidores de pornografía a menudo experimentan ese sentimiento de traición. Es que él me traicionó, es que ella me traicionó. ¿Por qué? Porque no tuvieron relaciones sexuales físicamente, pero sí en mi imaginación, pero sí en mis sentimientos y en mis emociones. Y es así como se van gestando poco a poco las infidelidades. Una infidelidad no nace de la noche a la mañana, no nace hoy ya, caí por sorpresa, no. Una infidelidad se va gestando. Primero la voy deseando o lo voy deseando. Y todo eso que yo quiero o deseo ya ha sucedido en mi imaginación. Y después simplemente lo que pasa es que lo traslado al plano físico. Entonces, las parejas de consumidores de pornografía van a experimentar ese sentimiento de traición, ese sentimiento de desconfianza, ese sentimiento de ira y de vergüenza que ya mencionábamos en un principio. Y por supuesto, también va a traer problemas tanto financieros como laborales, porque el uso de la pornografía puede derivar en problemas financieros. Hay cientos y millones de sitios pornográficos que son aparentemente gratuitos y que por supuesto, cuando no estamos atentos a la palabra de Dios, esto es simplemente el gancho. Nunca va a haber nada gratis porque pueda ser gratis. Siempre va a haber algo que te puedan vender. Siempre vas a querer más. Y ya viste una película, ya viste un video y vas a querer ver más. Pero ahora lo que tienes que hacer
es que tienes que pagar. Por supuesto que muchas veces los adictos a la pornografía van a perder su empleo debido al consumo constante y que muchas veces se llega a consumir incluso dentro de horarios laborales o a largas horas de la noche, y al otro día la persona no tiene la capacidad de rendir de igual forma en su trabajo. ¿Por qué? Porque hay cansancio, porque hay dolor, porque hay muchas cosas que están en sus pensamientos y en su mente y no se concentra en lo que debería de hacer. Y por supuesto todo esto va a acabar tarde o temprano, si no arreglamos esta situación, posiblemente en un divorcio. Yo quiero que recuerdes que Jesús enseñó que el adulterio comienza ¿en dónde? En el corazón. Dice Mateo 5:28, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer, dice Jesús, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Entonces, no necesitas acostarte físicamente y tener relaciones sexuales y tocar a un hombre físicamente o tocar a una mujer físicamente. Fíjate qué cosas. ¿Será que Dios ya sabía que esta tecnología iba a venir y nos iba a invadir actualmente? Y que iba a ser mucho más difícil la lucha que íbamos a tener nosotros como matrimonios, porque aunque no estuviéramos físicamente teniendo relaciones sexuales con una mujer o con un hombre, dice ahí en Mateo 5:28, te lo repito, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio. Entonces no necesitas acostarte físicamente, no necesitas besarla o tocarlo a él, simplemente si ya la has deseado, si la has mirado con pasión sexual, ya has adulterado en tu corazón. Infidelidad a través de aplicaciones y redes de citas. Por ejemplo, algunas personas casadas usan aplicaciones como Tinder, que se ha hecho muy común, justificándolo nada más como por curiosidad, es para ver de qué trata, es para estar informado, es por pura diversión. Y esa pequeña curiosidad o diversión son pasos que nos van llevando a cometer cosas que no deberíamos hacer. También hay muchas redes discretas diseñadas para personas casadas que buscan pues aventuras extramaritales y que es muy peligroso porque evidentemente tarde o temprano vamos a terminar cayendo en esta situación. Si no es con una relación física, puede ser con una relación emocional, con los pensamientos o todo eso que acabamos de mencionar con respecto a los problemas y pérdidas financieras que se van a ir gestando, porque siempre hay un cobro. ¿Quieres ver más? ¿Quieres saber más? ¿Quieres verme más? ¿Quieres que tengamos una videollamada? Pues también lo podemos hacer, pero te va a costar. Y un ejemplo muy claro es cuando un esposo se inscribe en una aplicación de citas sin la intención, vamos a ver, de conocer a alguien en persona. Pero ¿qué es lo que pasa? Que poco a poco se va involucrando su mente y su corazón, y cuando menos se da cuenta, su mente y su corazón ya han cruzado una línea de infidelidad. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias espirituales y matrimoniales al envolvernos en todo este mundo virtual? Número uno, va a haber una separación espiritual de Dios, evidentemente, porque la infidelidad es un pecado que va a afectar la relación no del matrimonio en primera instancia, afecta la relación con Dios y va a endurecer nuestro corazón. Dice Isaías 59:2, son sus pecados los que los han separado, ¿qué cosa? De Dios. A causa de sus pecados, Él se alejó y ya no los escucha. Es decir, entonces, si hay una separación entre mi esposo y mi esposa, pero en primera instancia, si yo entiendo y reconozco que yo debería tener una relación cercana con Dios, cuando yo cometo todo este tipo de infidelidades que acabamos de mencionar o que puedo caer en ellas, en primera instancia no me separan de mi esposa. Y no es lo más importante en un sentido. Lo más importante es que yo entienda que este tipo de acciones y pecados me separan y me alejan de Dios. Si yo puedo entender que es que me alejan de Dios y que me separan de Él, entonces yo voy a poder entender de mejor forma que también al mismo tiempo estoy lastimando a mi esposa o estoy lastimando a mi esposo y que me separan. Esas son algunas de las consecuencias. Puede haber una ruptura en la confianza del matrimonio, es decir, aún a pesar, si incluso no hubo un contacto físico, la traición emocional digital
sin duda alguna que va a romper la seguridad en la relación. Y necesitamos volver a construir esa relación. Cuando una infidelidad se comete físicamente, normalmente es muy difícil, no es imposible, pero nos lleva muchísimo tiempo volver a recuperar la confianza si es que los dos están dispuestos a volver a recuperar esa confianza. Si ninguno de los dos o nada más uno de los dos está dispuesto, pues se va a volver mucho más complicado. Y lo mismo sucede aun cuando hay una infidelidad virtual o digital. El problema es que lo hemos minimizado. No tuve relaciones sexuales, no la besé, no le toqué la mano, etcétera, etcétera. Y entonces creemos que si es virtual o que si es digital, no va a tener mayores consecuencias y no hay mayores problemas en eso, y esto es un error. Cuando una esposa, por ejemplo, descubre que su esposo ha estado enviándole mensajes románticos, eróticos y en muchas de las ocasiones hasta fotos a otra mujer, aunque él insiste que no ha pasado nada, ella se va a sentir evidentemente traicionada y herida. Otra de las consecuencias que podemos encontrar es que va a haber un impacto en la familia y al mismo tiempo en la iglesia. Sobre todo aquellos que somos líderes, pastores, maestros, que ocupamos un puesto ministerial, por supuesto que va a haber consecuencias. De primera entrada, en nuestra familia, nuestros hijos pueden sufrir las consecuencias de un matrimonio fracturado por este tipo de infidelidades. Va a haber en ellos una falta de identidad, van a sentir un rechazo, van a sentir culpa, abandono, etcétera, tantos sentimientos que pueden sentir. Tal vez yo tuve la culpa, tal vez yo no hice algo que yo debería de hacer o debía haber hecho por mis padres para que no sucediera esto, etcétera, etcétera. Muchas veces los infieles no piensan en las consecuencias que van a traer, no nada más para su propia vida, sino para su esposa, para los de sus hijos y el ministerio. La iglesia local en este sentido, pues se va a ver afectada cuando la infidelidad involucra, como ya lo mencionaba, a pastores, a líderes, a miembros que tienen un puesto dentro de la iglesia local, sin duda alguna, o que son miembros activos. ¿Por qué? Porque siempre están en la mira. Aunque necesitamos entender que aquellos que somos líderes, que somos pastores o que estamos al frente, no somos el modelo que deben seguir, pues de cierto modo sí influimos en las personas. Y por ejemplo, cuando un líder cristiano es descubierto en un romance digital con alguien, muchas veces mucho peor, dentro de la misma iglesia, pues lo que va a hacer es que va a afectar su testimonio. Y muchas veces acabamos incluso hasta dividiendo la congregación. Entonces, hay muchas consecuencias que en muchas ocasiones no pensamos y no consideramos. Simplemente nos dejamos llevar por el acto en ese momento. El fruto se ve apetitoso y el enemigo siempre nos va a ofrecer placer y beneficios a corto plazo. Sin embargo, Jesucristo nos los ofrece a largo plazo y esa es la diferencia. Ahora, vamos a ver, por último, cuáles son las estrategias para proteger tu matrimonio en la era digital. Número 1, necesitamos aplicar transparencia total en la tecnología. Tú no puedes ocultar ni tener tus propias contraseñas si ya eres casado. Tú necesitas compartir todas tus contraseñas de todas tus redes sociales, de Facebook, Instagram, TikTok, de tu computadora, de tu celular, etcétera, etcétera, con tu pareja. Y esto va a evitar que podamos tener discusiones y va a evitar que se creen secretos dentro de las redes sociales. Necesitamos ser transparentes. Mi esposa tiene mis contraseñas, mi esposo, yo tengo sus contraseñas y podemos acceder en cualquier momento, en cualquier ocasión o circunstancia sin ningún problema. Necesitamos no eliminar los chats o no poner chats ocultos. Los matrimonios deben establecer acuerdos claros. ¿Acuerdos como cuáles? Por ejemplo, el matrimonio acuerda no tener conversaciones privadas con personas del sexo opuesto sin el consentimiento del otro. Es decir, si yo no lo sé, si yo no sé con quién estás hablando, pues entonces no lo puedes hacer. Necesitamos ir poco a poco. Esto es solo un ejemplo. Tú como matrimonio necesitas ir estableciendo tus propios límites, tus propios planos que te van a ayudar a tener un marco seguro dentro de la era digital. Y a esto vamos al siguiente punto, que es establecer precisamente los límites claros.
Es decir, no intercambiar, por ejemplo, mensajes innecesarios con exparejas, con exnovios, con compañeros del trabajo o fuera del ámbito laboral, por ejemplo. No seguir páginas o cuentas con contenido inmoral. Muchas de estas páginas se disfrazan de inocencia, se disfrazan de algo bonito y lindo. Por ejemplo, el mundo fitness aparentemente nos están enseñando cómo hacer un ejercicio, cómo lucir bien, cómo vernos bien, pero por ahí sutilmente entran los deseos carnales muchas veces. No digo que siempre, pero en algunas ocasiones pueden ser muy seductores. Los instructores o las mujeres que enseñan estos ejercicios pueden ser muy provocativos y necesitamos tener cuidado en este tipo de áreas. Dice Mateo 18:9, y si tu ojo te hace pecar, ¿qué cosa? Sácatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener dos ojos y ser arrojado al fuego del infierno. Entonces, si eso te está provocando dificultades en tu relación matrimonial, tú debes dejar de ver o de seguir ciertos contenidos, ciertos videos, ciertos pseudo-influencers que muchas veces, más que ayudarnos, nos están destruyendo nuestra comunicación como pareja. Y por último, fomentar la comunicación y la intimidad en el matrimonio. Si un cónyuge se siente desconectado, debe hablarlo en primer lugar con su esposa, con su esposo, y debe buscar, en lugar de buscar ese consuelo, con otra persona, que muchas veces ni siquiera la conoce. Crear momentos de calidad juntos es importante, pero sobre todo lejos de las pantallas. Por ejemplo, una pareja puede dejar sus celulares en una habitación mientras cena para enfocarse en conversar y encontrarnos el uno con el otro. El problema es que muchas veces cada quien tiene su celular y aun aunque estamos cenando, estamos hablando con otras personas. Necesitamos sentarnos, compartir detalles de nuestro día a día y recordar momentos que hemos atravesado juntos y que nos están ayudando a crecer. Sobre todo, si eres una pareja cristiana, puedes hablar, ¿qué leíste hoy? ¿Qué te compartió Dios? ¿Cómo te has sentido? Etcétera, etcétera. En lugar de pasar toda la tarde viendo tu celular o viendo la televisión, una pareja puede decidir hacer una actividad juntos, como jugar un juego de mesa, practicar un hobby compartido, como ir a hacer ejercicio, salir a trotar al aire libre, andar en bicicleta, leer un devocional, un libro, etcétera, etcétera. Actividades sobran y es importante que nosotros podamos entonces irlas implementando. Y por último, es necesario fortalecer la relación con Dios. Un matrimonio que ora y que estudia la Biblia juntos siempre va a ser menos vulnerable a la tentación. ¿Qué tanto tiempo pasas orando con tu esposa y qué tanto tiempo pasas leyendo la palabra con tu esposo, edificándose, compartiendo estos tiempos que yo comentaba en un principio? No precisamente, si puedes establecer ese tiempo y decir, a esta hora, este día nos sentamos, qué bueno. Pero si no, cuando vas en el auto, cuando vas de camino a dejar a los niños, cuando vas a recogerlos, cuando vas a dejar a tu esposo al trabajo, cuando es la hora de la cena, puedes compartirlo. Lo importante es buscar ese tiempo. Y también otra de las cosas es buscar apoyo en consejería bíblica si hay áreas de debilidad. No hay matrimonios perfectos, no somos el matrimonio perfecto, siempre hay cosas que mejorar. Y si tienes la posibilidad de buscar un consejero, sobre todo bíblico cristiano, te va a ayudar muchísimo. Y en conclusión, si ha habido infidelidad digital o emocional, la restauración, quiero que sepas, es posible a través de un arrepentimiento genuino y sobre todo que dejes la intervención divina. Es decir, si tú permites que Dios entre en ese proceso, será mucho más fácil. Cristo ofrece perdón, te ofrece sanidad para aquellos que buscan verdaderamente restaurar su matrimonio. Yo quiero hacerte un llamado final. Protege tu matrimonio con sabiduría. Establece límites claros y saludables y mantén una relación, sobre todo, firme con Dios, porque eso te va a ayudar en la relación con tu esposo y con tu esposa. No permitas que la tecnología se convierta en una trampa para la infidelidad, sino en una herramienta para fortalecer tu relación, tu matrimonio y tu ministerio. Espero que este tiempo sea de bendición. Hemos sido completamente transparentes para que podamos hablar y ser claros de esto que muchas veces
está afectando y está destruyendo matrimonios y que no nos hemos dado cuenta. La pregunta para ti, para cerrar esta parte, es: ¿hemos sido completamente transparentes el uno con el otro en el uso de nuestras redes sociales y de nuestros dispositivos electrónicos? ¿Hay alguna relación digital, algún amigo, algún compañero de trabajo, una expareja que me esté robando la atención y el afecto que debería de ser solo para mi esposo o solo para mi esposa? Responde estas preguntas. Y si este tema te gustaría que lo ampliáramos y compartiéramos más, escríbenos y déjalo en los comentarios. Si alguna de estas preguntas te ha causado inquietud en tu corazón, hoy es un buen día para hablarlo con tu pareja, de buscar ayuda si es necesario y tomar decisiones que fortalezcan tu matrimonio. La fidelidad en la era digital, sin duda alguna, que hoy para nuestros días es todo un desafío. Pero te tengo buenas noticias. Con la gracia de Dios y una determinación firme en nuestro corazón de honrar a mi esposo y a mi esposa, podemos hacer que sea de bendición este pacto matrimonial y al mismo tiempo proteger nuestro amor como pareja y como matrimonio. Te mando un fuerte abrazo y espero que este tema haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en la próxima. Punta de Lanza, formación cristiana en línea.